Cuando caminé sobre las aguas. El muelle crujía suavemente bajo mis pies. El agua estaba oscuro, quieto, reflejando la luna como un espejo inquieto. Me senté al borde, dejando que el sonido del agua ordenara mis pensamientos. No sabía si Jesús vendría, pero lo deseaba. Y como siempre, llegó sin aviso. Se acercó despacio y miró el lago en silencio. El mar también guarda silencios, dijo, pero eso no significa que esté en paz. Seguí su mirada. Una noche caminé sobre las aguas, continuó. No fue un desafío al mar, fue una respuesta al miedo de quienes creían que todo se perdía. ¿No sentiste temor?, pregunté. Jesús sonrió. El temor estuvo ahí, dijo, pero no fue quien me sostuvo. Cuando miras la tormenta, te hundes. Cuando miras el amor que te llama, avanzas. El agua se movió suavemente. Caminar sobre las aguas, añadió, no es ignorar el caos, es confiar, incluso cuando el suelo desaparece. Sentí que no hablaba de aquel lago, sino de mis propias tormentas. Y supe que esa noche, Jesús no venía a contar un milagro, venía a enseñarme cómo permanecer en pie cuando todo parece inestable. Capítulo 1. La tormenta que no se ve. El viento comenzó a levantarse poco a poco. El lago ya no estaba tan quieto y las ondas rompían el reflejo de la luna. Las tormentas no siempre llegan con ruido, dijo Jesús. Muchas veces empiezan dentro, cuando sientes que todo lo que sostenía tu vida deja de ser firme. Eso es exactamente lo que siento, respondí, como si de pronto no hubiera suelo. Jesús tomó un pequeño trozo de madera del muelle y lo dejó caer al agua. Mis amigos estaban en una barca cuando comenzó la tormenta, dijo. Sabían remar, conocían el mar, pero esa noche nada parecía obedecerles. ¿Y tú dónde estabas?, pregunté. Aparentemente lejos, dijo. A veces así se siente la fe, como si yo no estuviera, aunque nunca me haya ido. El viento sopló con más fuerza. La tormenta revela algo, añadió, no lo frágil que eres, sino aquello en lo que realmente confías cuando todo se mueve. Miré el agua agitada. Cuando el miedo toma el timón, dijo Jesús, incluso la experiencia se vuelve inútil. Pero esa noche no era para enseñarles a remar, era para enseñarles a confiar. Sentí que hablaba de mí, de mis propias aguas revueltas, y comprendí que tal vez la tormenta no había llegado para destruirme, sino para mostrarme dónde estaba puesta mi fe. Capítulo 2. La voz en medio del viento. El lago comenzó a agitarse más. El sonido del agua golpeando el muelle era constante. Cuando me vieron caminar sobre las aguas, dijo Jesús, no pensaron en un milagro, pensaron que era una amenaza más. ¿Por qué?, pregunté. Porque el miedo distorsiona la mirada, respondió. Cuando el corazón está asustado, incluso la ayuda parece peligrosa. El viento silbó entre las tablas. Les hablé, continuó, no para calmar el mar, sino para calmar el interior. Les dije, soy yo, no tengan miedo. ¿Eso bastó?, pregunté. Jesús negó suavemente. El miedo no se va con palabras,
Se va con confianza, dijo. Pedro quiso venir hacia mí. No caminó porque fuera fuerte, caminó porque me escuchó. ¿Y por qué se hundió?, pregunté. Jesús miró el lago con profundidad. Porque cambió el enfoque, dijo. Mientras me miró, avanzó. Cuando miró la tormenta, el miedo tomó lugar. El lago parecía respirar. La fe no elimina el viento, añadió, pero te enseña dónde fijar la mirada. Caminar sobre las aguas no es no caer, es saber a quién extender la mano cuando comienzas a hundirte. Sentí que esa voz seguía llamándome, aún ahora, en medio de mis propias olas. Capítulo 3. La mano que sostiene. El agua golpeaba con más fuerza el muelle. La noche parecía cerrarse a nuestro alrededor. Cuando Pedro comenzó a hundirse, dijo Jesús, no gritó discursos, gritó una verdad: sálvame. ¿Eso fue suficiente?, pregunté. Jesús asintió. La fe más pura no es la que lo entiende todo, sino la que se atreve a pedir ayuda, dijo. En ese instante no evalué su valor, extendí mi mano. El viento sopló con intensidad. Muchos creen que la fe consiste en no fallar, continuó. Pero incluso al hundirse, Pedro caminó más que los que nunca salieron de la barca. Guardé silencio. El miedo no te condena, dijo. Lo que te hunde es quedarte solo con él. Miré mis manos. Cuando alguien se hunde en su propia tormenta, añadió, no necesita reproches, necesita una mano firme. El agua comenzó a calmarse levemente. Yo sigo extendiendo la mano, dijo Jesús, no para evitar la caída, sino para recordarte que no caes solo. Sentí que esa mano no pertenecía solo al pasado. Estaba presente, sosteniéndome incluso ahora, en mis propias aguas profundas. Capítulo 4. La barca interior. El viento empezó a ceder. El lago seguía inquieto, pero ya no era violento. Después de tomar a Pedro, dijo Jesús, subimos juntos a la barca. ¿Y la tormenta?, pregunté. Se calmó, respondió, pero no fue lo primero que cambió. Se sentó con calma. La barca no es solo un lugar, es todo aquello a lo que regresas cuando el miedo te vence, tus seguridades, tus límites, tus refugios. ¿Entonces salir fue un error?, pregunté. Jesús negó con suavidad. No, dijo. Salir fue un acto de amor. Volver fue un acto de humildad. El agua reflejó nuevamente la luna. Hay momentos en los que te llamo a caminar y otros en los que te invito a descansar. La fe no es avanzar siempre, es saber escuchar cuándo moverte y cuándo volver. Respiré profundo. La barca no te define, dijo, pero te recibe. No es el fin del camino, es el lugar donde aprendes lo que aún no puedes sostener afuera. El lago parecía respirar en paz. Yo no te juzgo por volver, añadió. Te acompaño para que un día puedas caminar un poco más lejos. Y entendí que incluso el regreso también formaba parte del milagro. Capítulo 5. La fe que se presta. El lago estaba más sereno, aunque aún se movía lentamente. Jesús observó el agua y habló con calma.
No todos pueden caminar cuando llega la tormenta, dijo. Algunos apenas pueden creer. ¿Y eso basta?, pregunté. Recuerdo a un hombre que no podía moverse, continuó. Fueron otros quienes lo cargaron, quienes rompieron un techo para ponerlo frente a mí. Aquella fe no era perfecta, pero era suficiente. El viento rozó el muelle. La fe no siempre nace en quien sufre, dijo. A veces llega prestada, sostenida por manos que creen cuando tú no puedes. Entonces, ¿no importa cuánta fe tenga?, pregunté. Importa que no te encierres, respondió. Aquel hombre no caminó hasta que alguien más creyó por él. Miré el agua. Cuando Pedro se hundía, dijo, su fe ya no le alcanzaba, y aún así mi mano estuvo ahí. Jesús respiró profundo. No te avergüences de necesitar a otros, añadió. Incluso en el agua, nadie se salva solo. Sentí alivio. Comprendí que en mis tormentas, aceptar ayuda también era una forma de fe. Capítulo 6. La voz que insiste. La noche avanzaba. El lago reflejaba pequeñas luces lejanas. Hubo otra vez, dijo, en que un hombre no podía ver, pero no dejó de llamarme. ¿Aunque nadie lo escuchara?, pregunté. Jesús sonrió. Especialmente entonces, respondió. Gritaba desde el borde del camino, y muchos le pedían que callara, pero su voz nacía de la necesidad. El agua se movió suavemente. La fe a veces no camina, dijo. A veces grita. No es elegante, no es silenciosa, pero es verdadera. ¿Y lo escuchaste?, pregunté. Siempre escucho, respondió. Me detuve, no por el ruido, sino por la verdad de su clamor. El viento pasó entre nosotros. Pedro me miró y caminó, añadió. Este hombre no me vio, pero creyó que yo podía detenerme. Jesús bajó la voz. En medio de la tormenta, dijo, no necesitas palabras correctas, necesitas una voz sincera que se atreva a llamarme. Sentí que, incluso ahora, esa voz podía ser la mía, y que no importaba si era fuerte o temblorosa, bastaba con que fuera real. Capítulo 7. Cuando el silencio pesa. El lago quedó casi inmóvil. El viento se detuvo, y la noche se volvió espesa, como si todo esperara. No siempre respondo con palabras, dijo. A veces el silencio es parte del camino. Ese silencio duele, respondí. Hace pensar que no estás. Jesús miró el agua oscura. Recuerdo el desierto, continuó. Días largos, sin voces, sin señales. No fue abandono, fue preparación. El muelle crujió suavemente. En las tormentas más largas, dijo, el silencio revela lo que aún no confías del todo, no para castigarte, sino para fortalecerte. ¿Y si uno se cansa de esperar?, pregunté. También me cansé, respondió. Incluso pedí que pasara el dolor, pero permanecí. El lago reflejó la luna completa. La fe madura cuando no recibe respuestas inmediatas, dijo. No porque yo no escuche, sino porque estoy obrando más profundo de lo que ves. Sentí que ese silencio no era vacío, era una invitación a quedarme, incluso cuando nada parecía moverse. Capítulo 8. La brisa suave.
Una leve corriente recorrió el lago, apenas perceptible. Jesús cerró los ojos un instante. Hubo un hombre que me buscó en el ruido, dije. Esperaba encontrarme en el viento fuerte o en el fuego. ¿Y no estabas ahí?, pregunté. No como él esperaba, respondí. Llegué como una brisa suave, casi imperceptible. El agua se onduló con delicadeza. Muchas veces buscas respuestas que sacudan, dije. Pero yo hablo en lo pequeño, en lo que casi pasa desapercibido. ¿Cómo aprender a escuchar?, pregunté. Jesús sonrió. Deteniéndote, respondí. La fe no siempre corre, a veces se queda quieta para oír. Miré el lago tranquilo. Caminar sobre las aguas, dije, no siempre significa avanzar. A veces significa quedarte firme cuando todo espera una señal espectacular. La brisa pasó entre nosotros. Estoy más cerca de lo que crees, añadí. No en el estruendo, sino en la calma que llega después. Sentí paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había aprendido a reconocer su voz incluso en el susurro. Capítulo 9. La noche más oscura. El lago volvió a oscurecerse. Las nubes cubrieron la luna y el muelle quedó casi invisible. Hubo una noche, dije, en la que el miedo no fue ajeno para mí. Guardé silencio un momento. En un huerto, lejos de las multitudes, sentí el peso de todo. Continué. No caminé sobre las aguas esa noche, me arrodillé sobre la tierra. ¿También tuviste miedo?, pregunté. Jesús asintió. El miedo no contradice la fe, respondí. La fe decide quedarse incluso cuando el alma tiembla. El viento regresó suavemente. No pedí fuerza, dije, pedí compañía. Y aun cuando me sentí solo, no dejé de confiar. Miré el lago oscuro. Las noches más difíciles no llegan para destruirte, añadí. Llegan para enseñarte que la confianza no siempre se siente, a veces se elige. Sentí que ese huerto no estaba tan lejos, que todos, en algún momento, caminamos hacia él. Capítulo 10. Cuando el agua vuelve a sostener. Las nubes comenzaron a abrirse. La luna regresó poco a poco, iluminando el lago calmado. Después de la noche, dijo, siempre llega la luz. Jesús se levantó lentamente. No fue el agua la que me sostuvo aquella vez, continuó. Fue el amor que no retrocede ni siquiera ante la muerte. ¿Eso también es caminar sobre las aguas?, pregunté. Jesús sonrió. Sí, respondió. Caminar cuando todo parecía perdido. Levantarme cuando la piedra parecía definitiva. El lago brilló con calma. La fe no termina en la tormenta, dijo. Renace cuando crees que ya no queda nada. Jesús me miró con profundidad. Cada vez que enfrentas tu propia noche, añadió, yo ya caminé antes por ahí. El viento se volvió suave. Caminar sobre las aguas, dijo finalmente, no fue el mayor milagro. El verdadero milagro es levantarte y seguir confiando. Y entendí que, aun cuando el agua vuelva a moverse, ya no estoy solo. Porque la fe no es no hundirse, es saber quién te sostiene cuando el agua regresa. Cuando caminé sobre las aguas, el lago estaba en calma.
La noche comenzaba a retirarse y el muelle ya no crujía bajo nuestros pies. Sentí que la charla llegaba a su fin, aunque algo dentro de mí había cambiado. Las aguas no siempre estarán tranquilas, dije. Volverán las tormentas, el viento, el miedo. Pero ahora sabes algo que antes no. Jesús se volvió hacia mí. No te prometí mares en calma, continué. Te prometí mi presencia. Guardé silencio. Cada capítulo de esta charla, dije, fue un paso sobre el agua. El miedo, la duda, el silencio, la noche oscura y la luz que regresa. Jesús sonrió con paz. Cuando sientas que te hundes, añadí, recuerda esto, yo sigo caminando hacia ti. Se levantó despacio. Si esta charla tocó tu corazón, dijo, quédate. Hay más caminos que recorrer juntos. Antes de irse se detuvo. Suscríbete, añadió con suavidad. No por un canal, sino para seguir escuchando, porque aún hay muchas charlas por compartir. Jesús se alejó y el lago quedó en silencio, pero su voz seguía conmigo.